Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista en CNN Chile. Hoy vamos a hablar de la trazabilidad. Mucho se ha discutido en los últimos días respecto a la importancia de la trazabilidad, en este caso del coronavirus, para poder enfrentar la pandemia, cómo evoluciona, dónde están los casos de mayores contagios. Eso es la trazabilidad, los procedimientos que nos permiten conocer la evolución y la ubicación, en este caso, de una pandemia. Bueno, nuestro entrevistado de hoy ha hecho un estudio, ha encabezado un estudio que de manera muy innovadora nos permite seguir la trazabilidad del coronavirus. Él es Alejandro Dinamarca, magíster en microbiología, experto en biotecnología del Centro de Microbioinnovación de la Universidad de Valparaíso, de la Facultad de Farmacia. Muchas gracias, Alejandro, por estar conversando con nosotros. Hola, buenas tardes, Macarena. Muchas gracias. Alejandro, cuéntanos en qué consistió este estudio y qué resultados pudieron obtener. Bueno, básicamente lo que hicimos fue empezar a observar que con respecto a la pandemia ya empezaron a aparecer evidencias de que habían otras posibilidades de diseminación del virus, específicamente a través de las deposiciones, es decir, a través de feca humana. Esto directamente lleva a plantear la idea o la hipótesis que el virus puede eventualmente no solamente estar presente en las fecas, sino que diseminarse a través de ellas. De hecho, actualmente se propone y se postula de que debe haber algún estudio o grupos de estudios que demuestren si efectivamente las fecas podrían ser una fuente de contagio. Y en ese escenario es que empezamos a ver en nuestro laboratorio qué posibilidades teníamos de detectar no la presencia del virus, sino que utilizar otro indicador más molecular de la presencia del virus, y en este caso específicamente de su material genético, que es RNA, y que estuviera presente en muestras de agua servida en la región de Valparaíso, tomando como referencia dos de las ciudades más grandes, que son Valparaíso y Viña del Mar. Y ese fue, digamos, el inicio de una hipótesis que rápidamente se empezó a replicar. Es decir, no es que sea una idea novedosa, innovadora, sino que todos los que trabajamos en el área de la microbiología, de la biología molecular, en el área, digamos, de nuestra especialidad, rápidamente empezamos a asociar y en distintos países empezaron a reportar casos en donde se establecía la presencia del material genético, no necesariamente del virus, en muestras de aguas servidas no tratadas, es decir, antes de entrar a la planta de tratamiento. Por tanto, lo que hicimos fue trabajar, empezar a buscar socios estratégicos, colaboradores estratégicos en nuestra región, y ahí obviamente las sanitarias tienen un rol muy importante porque nos permiten tener acceso al agua servida, y no solamente acceso al agua servida, sino que utilizar sistemas de muestreo muy sofisticados que tienen las sanitarias y poder tener equipos de muestreo durante, por ejemplo, 24 horas. Y obviamente... ¿Y qué utilidad puede tener esto, Alejandro? Bueno, básicamente la utilidad que nos da es que si tú detectas la presencia de una molécula como es el material genético del virus, no necesariamente el virus, sino que el material genético, tú dices que eventualmente es un indicador de contaminación, porque no debiese estar ahí en primer lugar, y finalmente nos está indicando que hay un riesgo o eventualmente un potencial brote en esa zona, en esa ciudad, etcétera. Por tanto, los estudios a futuro o en este momento nos deben llevar a concluir de que si esta molécula es o no un adecuado indicador de predictor de pandemia, en este caso del COVID-19 y también otros virus, otros tipos de virus. Ahora, Alejandro, ¿es factible hacer estos estudios de manera permanente y en una extensión territorial? Quiero decir, por ejemplo, en las principales ciudades del país, hacerlo de manera semanal o 2 veces a la semana, de manera que apenas aparezcan en ciertas ciudades, como dices tú, parte de este virus, esto sea una alarma que se encienda respecto a la presencia de la pandemia en las personas? Bueno, este tipo de estudio ya está siendo replicado en distintas ciudades del país, está siendo replicado en el norte, en el sur. Los primeros en detectar la presencia del material genético, el SARS-CoV-2, fue en Concepción, específicamente en Chillán, y por tanto, digamos que hay distintos grupos que estamos trabajando
en detectar y empezar a hacer estudios de correlación de la cantidad a nivel de cuantificación del virus de RNA, del SARS-CoV-2, ¿cierto? Con el número de casos activos, cómo va a ir decayendo, si es posible seguir detectando el virus. Estamos hablando de que son ciudades que tienen, por ejemplo, 200, 300 casos por día, como puede ser Valparaíso, Viña del Mar, y por tanto podría ser que se vuelva un indicador adecuado de contaminación. En el tiempo es posible hacer muestreos que sean semanales, por ejemplo, mensuales, y que nos permitan hacer lo que se llama la vigilancia epidemiológica medioambiental. Y eso es una herramienta extremadamente potente para predecir futuros brotes epidémicos. Es la mejor forma que tiene o que ha aportado la ciencia en los últimos 20, 30 años para poder enfrentar brotes epidémicos y proteger a la población. Ahora, también me ha llamado la atención, porque hasta ahora sabíamos respecto a cómo se transmite el virus, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID-19, se transmitía, decían, por la saliva, por las gotículas, por estas gotitas que al hablar alcanzan hasta 2 metros de distancia. Pero si ustedes han encontrado en las fecas, en las heces, en las deposiciones humanas, trazas de este virus, ¿quiere decir que también podría transmitirse, por ejemplo, en agua servida? A lo mejor para los que vivimos en ciudad no tenemos tanto riesgo, pero la gente en poblaciones rurales hay muchas todavía donde las aguas servidas pasan muy cerca de sus casas. Lo importante de eso es lo siguiente: a la fecha no se ha comprobado que el agua servida sea la fuente de contagio. Ya tienen que existir estudios en esta área en donde demuestren o que permitan comprobar la hipótesis de que el agua servida tiene capacidad infectiva, es decir, contiene al virus, no solamente contiene al material genético. A la fecha solo podemos decir que contiene el material genético. Eso es lo primero. Lo segundo es que el virus es extremadamente lábil por sí solo. Es un virus que tiene una estructura que no le permite sobrevivir por mucho tiempo fuera del humano, fuera de las células que infecta. Y lo otro es que estamos detectando una molécula que se denomina RNA, que es una molécula de una sola hebra, es una hebra simple, y es extremadamente lábil. Esa molécula normalmente dura muy poco en la naturaleza, tiene muy pocas posibilidades, digamos, de estar presente por mucho tiempo. Desde ese punto de vista, y considerando también la carga de sistemas de tratamiento que actualmente existen con el uso de desinfectantes, sanitizantes, etcétera, la verdad es que se reduce bastante el riesgo de que el agua servida por sí sola pueda ser una ruta de contagio. No así las secas, no así las secas. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que una persona que está infectada, que tiene o no síntomas, que el virus es capaz de infectar las células intestinales, por ejemplo, y se empieza a replicar, las secas de esa persona sí podrían ser infectivas. Y ahí el cuidado personal, la higiene personal es muy importante, es muy relevante. Ahí estamos hablando nuevamente de que el principal diseminador de la patología es la persona, es el individuo. Importante entonces reiterar el llamado a lavarse las manos no solamente cuando uno entra o sale de la casa, cuando está en la calle, sino también, y aquí lo deja muy claro Alejandro Dinamarca, porque también después de ir al baño va a ser muy importante también lavarse las manos para frenar la transmisión del coronavirus, de esta pandemia. Y un mensaje tranquilizador respecto a las aguas servidas: nos ha quedado claro que el estudio ha encontrado trazas del virus, pero no el virus en sí, de una manera que pueda ser contagioso a través de las aguas. Así es que eso también es tranquilizador. Muchas gracias, Alejandro Dinamarca, por esta entrevista. Ok, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Conversábamos así con este experto en biotecnología que daba cuenta de un estudio realizado por la Universidad de Valparaíso que ha encontrado trazas del virus, del SARS-CoV-2, en las aguas servidas, en los alcantarillados, lo que puede ser a futuro una muy buena herramienta para saber cómo se va moviendo, cómo evoluciona la pandemia y de esa manera que la podamos enfrentar mejor. Muchas gracias por acompañarnos y sigan en sintonía de CNN Chile.